Para los romanos, los esclavos eran un bien merecedor de tutela. Para la curia, sus empleados valen menos que aquellos. Tanto en los ascensos como en los estancamientos de los funcionarios de la curia, emergentes o sumergidos, el sistema que se utiliza es similar al de la botánica. A los trepadores se les cortan las inflorescencias de los extremos para que no asciendan demasiado. A los demás se les permite invadir el espacio que no les corresponde. Un excelente padre de familia, practicante y conocido en la parroquia, se presentó un día al coadjutor, que era su guía espiritual, para pedirle consejo acerca de lo que le estaba ocurriendo. Tenía en venta un apartamento en la vía Carlo Veneziani, cerca de la Magliana. Se le presenta un joven de 19 años para ver el apartamento. Él lo acompaña. Al joven le gusta el piso y decide comprarlo. Se ponen de acuerdo sobre el precio de X millones, se redacta el documento de compra-venta con paga y señal, y se estipula la forma de pago, que el joven satisfará con un cheque. Al cabo de solo 2 días, el chico regresa y le entrega 2 cheques por valor de la cantidad pactada. El propietario pide una fotocopia de los cheques para las necesarias comprobaciones bancarias, que un director de banco amigo suyo le entrega de inmediato. Respuesta. Los cheques estaban debidamente cubiertos, vaya si lo estaban, pues procedían de la cuenta bancaria de un cardenal. Entonces el propietario del apartamento le dijo al joven que el titular de la cuenta era un dignatario eclesiástico. Sin perder la compostura, el muchacho declaró con orgullo que era efectivamente muy amigo del purpurado. En su rectitud de conciencia, el dueño del apartamento le preguntaba al sacerdote si le parecía correcto que se lo vendiera al joven comprador, dada la extraña procedencia de la suma, o si era mejor que se buscara otro. El sacerdote lo tranquilizó diciendo que podía seguir adelante con la venta, pues él jamás conseguiría aclarar sus dudas, cualquiera que fuera su proceder en aquel asunto. Sin nada, no se hace nada, dijeron ellos, dando por concluida la conversación. Tal como ocurre en las sociedades anónimas. Si no sirves para algo, nadie te regala nada. Detrás de la sala de prensa vaticana, el monseñor director de la Leoniana le comunicaba a un prelado amigo suyo que, al final, el arrogante obispo Fiore había conseguido salirse con la suya. En cuestión de días, sería nombrado cardenal. ¡No! ¿Pero cómo? ¿No se habían hecho comentarios muy graves sobre él?, preguntó el sorprendido prelado. ¿Por sus costumbres licenciosas? ¡Qué ingenuo es usted, monseñor!, replicó el director, apresurándose a añadir. Cuando se alcanzan ciertos niveles, se borra todo. Estas cosas se convierten en fruslerías. Todo perfecto. La inocencia personificada. La púrpura devuelve la estola bautismal. Ya nadie le recordará jamás nada sobre su pasado. Solo méritos y honores, gracias a la generosa ayuda concedida a Polonia. Tras haber soltado unos 50.000 millones de liras al sindicato Solidarnosc y a un hospital, Fiore hizo saber al Papa a través de una persona de confianza que, si muchos estaban deseando ser nombrados cardenales pero no lo decían, él, en cambio, esperaba la púrpura en agradecimiento por su benéfica obra, hablándole más claro que el agua a Wojtyla. Este, para recompensarlo, puso especial empeño en cumplir los deseos cardenalicios del ilustre benefactor. Por aquel entonces corrían rumores de que el presidente de la República Italiana, ante la imposibilidad de nombrar senador vitalicio a Fiore, había nombrado en su lugar a Giulivo. Mientras que el pontífice, ante la imposibilidad de nombrar cardenal a este último, había nombrado al otro por amistad, lo cual puso verde de envidia a más de un político. En los comicios electorales de entonces, cualquier candidato hubiera deseado tener un angelito que orientara los votos de los electores hacia su persona. De igual modo, cualquier prelado trepa hubiera deseado tener a un Giulivo que lo empujara hacia arriba, a ser posible hasta la púrpura. Una perfecta simbiosis de existencia vivida con audacia y desfachatez. En todas las elecciones legislativas, los capellanes, las religiosas y el personal hospitalario esperaban sistemáticamente que los llamara Fiore, quien, sin el menor tapujo, les imponía votar en conciencia y hacer que otros votaran al astuto presidente, el cual a su vez se hacía garante de su acceso a la púrpura. Al día siguiente, domingo, la plegaria de los fieles decía: libra, Señor, a tu iglesia del clasismo, del triunfalismo, de los privilegios del clericalismo, de los cargos de prestigio que la apartan de la igualdad y la participación. Defiéndela del afán y la presunción de valer más, saber más y poderlo todo, te lo pedimos, Señor. Los comunistas en su misa de las primeras luces del alba y los democristianos en la suya vespertina, murmuraban sin entusiasmo y convicción: escúchalos, Señor.
Inversiones afectivas con fines lucrativos. El de la amistad es un capítulo que se tiene que abordar con suma delicadeza, pues la más angélica podría ser considerada culpable de escándalo y viceversa, según los propósitos que previamente se hayan establecido. Los amigos de quien consigue levantar el vuelo son siempre muy numerosos y tienen especial empeño en exhibirse y en ponerse desinteresadamente a su disposición. Raro es, en cambio, el caso del amigo de un funcionario que está rodando cuesta abajo o ha caído en desgracia. El ambiente aconseja prudencia y reserva. La amistad en la curia sabe a lucro camuflado. ¿Cuántas injustificadas inversiones afectivas se hacen con el lucrativo propósito de un ascenso? Un joven laico fue destinado al puesto de ujier en un dicasterio cuya nómina ya estaba al completo. Con el tiempo, el amable y reservado muchacho trabó amistad con un monseñor de aquel dicasterio. Decía que se encontraba en una embarazosa situación familiar. Desde siempre había visto a un alto prelado de la Secretaría de Estado visitar su casa y había comprendido que su madre era su amante. Ahora que él había alcanzado la mayoría de edad, era su madre la que se ausentaba para reunirse con el prelado. Ambos vivían, según el joven, Moreut Sorio, como marido y mujer, y ahora él quería saber qué actitud debía adoptar en aquella escabrosa situación. Dejando un margen de prudencia sobre la veracidad de los hechos, el eclesiástico concedió al joven libertad absoluta para comunicar a sus superiores lo que considerara oportuno revelar. Sin embargo, el joven ujier no tuvo el valor de denunciar a su madre y al prelado, cuya paternidad reconocía más o menos. La cosa no pasó de ahí. La corrupción penetra hasta en las más recónditas profundidades del santuario de Dios. Muchos, dentro y fuera de la curia, se avienen a vivir tranquilamente una doble vida y hasta se atreven a asumir el papel de severos censores de sus hermanos, sobre los que arrojan las más duras sospechas y a los que amenazan con posibles destituciones. Más allá del recinto de una villa romana, rodeada por unos altos muros que recuerdan los de la antigua remonta del Estado, se observa hoy todavía un incesante ir y venir de universitarios contratados interinamente, unos guapos jóvenes mantenidos a pan y cuchillo en aquel lugar, junto con algún que otro familiar suyo, todos a las órdenes de una llamada profesora, apellidada Galopelli, y de un sonriente benefactor cardenalicio. En realidad, Monseñor Domenico Tardini, cerebro y fundador de aquella escuela, deseaba que ésta se destinara a alumnos superdotados cuya formación intelectual debería encomendarse a la flor innata de los docentes universitarios de Roma. A los muchachos les estaba prohibido cruzar el umbral para salir al exterior y no era fácil que se concediera el acceso a sus familiares. Raros eran los visitantes, casi todos ellos notables, a los que Monseñor Tardini invitaba, haciendo una excepción a la regla. Semejante severidad se mantuvo hasta su repentina muerte. A partir de aquel momento, la norma se fue suavizando progresivamente. En la actualidad, la atención se dirige no a los muchachos superdotados, sino más bien a los subdesarrollados. Los ingresos nunca son suficientes para esta juventud de primerísima calidad. Para obtener donativos más sustanciosos, hubo que recurrir a una campaña publicitaria de la máxima categoría. Por esta razón, el cardenal protector autorizó, con muy poca diferencia de tiempo, primero la visita del Papa y después la del presidente de la República Italiana. Parece ser que alcanzó su objetivo. Soplan buenos vientos. A principios de los años 80, llega a aquel huerto cerrado, procedente del extrarradio veronés, un estudiante universitario que enseguida consiguió ganarse la confianza y el afecto de su cardenal protector. Se comentaba a voces que el encargado de los reclutamientos destinados al edificio Il Bastello el Barco, que el lector entienda, le señaló al joven la conveniencia de llamar a la puerta de aquella amurallada villa romana si de veras quería ver cumplido su ardoroso deseo de hacer carrera. Así lo hizo. Con sus muecas y sonrisas, su hipócrita comportamiento, su falta de decoro, dignidad y sentido de la mesura, el muy presumido consiguió pasar por encima de los demás alumnos con empalagosa insolencia. Tanto la verdad como la mentira le servían para medrar. Sus compañeros decían que, con tal de ocupar el centro de la atención, hubiera sido capaz de robarle el sitio a un muerto en el ataúd. La llegada del joven fue para aquel purpurado un auténtico maná llovido del cielo, pues por aquel entonces este se sentía muy deprimido tras haber sido expulsado de la Secretaría de Estado y enviado al Tribunal de la Signatura Apostólica, él, que no tenía ni la más remota idea de derecho. El astuto joven adivinó enseguida el malestar y los temores del pobre protector, abrazó su causa y se puso al completo servicio del purpurado para que éste hiciera el mejor papel posible en todas sus relaciones públicas y privadas. Preparaba programas, redactaba discursos y homilías, organizaba reuniones con periodistas y apariciones televisivas.
Justo lo que hacía falta. Un protector durmiente y un artista de las acrobacias. Muy pronto destacó por encima de todos los demás pupilos de la villa como un cervatillo ansioso de llegar el primero a la cima. Sus compañeros, de los que él se mantenía a distancia, le habían colgado el apodo de Cabra Montés por sus morbosas ansias de trepar. Todos hacían irónicos comentarios, esbozaban sonrisas de complicidad y hacían alusiones a su actuación, pero reconocían el mérito de su inteligencia y la brillantez de su frenética actividad. Su boca es más blanda que la manteca, pero lleva la guerra en el corazón. Sus palabras son más suntuosas que el aceite, pero son espadas desenvainadas. El peligro del inteligente es el orgullo que a menudo se extravía en lisonjas y extravagancias. Ahora el protector ya se había percatado del carácter imprescindible de los servicios que le estaba prestando su joven secretario seglar. Le aconseja la carrera eclesiástica, por considerarla la más idónea para él. Miel sobre hojuelas. El ansia de ascenso hacia el poder anula el ansia erótica. Existe un ascetismo que libera el espíritu de las pasiones carnales para someterlo a otras espirituales más tiránicas, cuando se supedita la voluntad divina a la humana, tanto la propia como la del mismo protector. El malpensado Freud diría que la libido del poder sagrado los contagia y los sublima como una especie de compensación por la de carácter físico, a falta de esta. A veces, la frialdad de la vida de algunos prelados no los lleva a caer en determinados pecados materiales como la lujuria, la violencia o ciertas relaciones prohibidas. Su vida se acomoda y se satisface mejor con la sed de poder, la ambición, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Cabra Montés acepta la idea de un pacto que le permitan prescindir de perder el tiempo en una innecesaria formación clerical en el seminario y que sea suficiente la adquirida en aquella escuela. Ambos llegan a un acuerdo. Villa Nazaret es en la actualidad algo más que una prelatura no sometida a ninguna otra institución eclesiástica, y tanto menos a la Secretaría de Estado. Sin embargo, el cardenal protector aún no goza de la facultad de incardinar clérigos. Ordenar sacerdote a Cabra Montés significaba por tanto buscar a un obispo diocesano que, para incardinarlo, hubiera tenido que recabar la opinión de su consejo presbiterial, dándole toda suerte de explicaciones. La hipótesis quedó inmediatamente descartada. Recurrieron a una solución más expeditiva. Convertir a Cabra Montés en miembro de una naciente comunidad infieri, en vías de creación, integrada por una decena de sacerdotes sin obligación de vida en común, que constituyeran algo así como una fraternidad sin morada fija en la que cada miembro podía vivir donde quisiera. En menos que canta un gallo, el estudiante se convirtió en el padre Cabra Montés, pese a no haber dejado de alojarse en ningún momento en Villa Nazaret. Entretanto, el purpurado, tras haber comprendido que no podría obtener en breve plazo un cargo en la Secretaría de Estado y que tampoco le sería posible tener bajo su mando la congregación de los obispos, hizo saber que la asignatura apostólica le quedaba estrecha. El cardenal que, con sus compañeros de cordada, quería ponerse al frente del gobierno en la sombra del Vaticano, necesitaba un dicasterio de más vastos horizontes, que tuviera contactos nacionales e internacionales al más alto nivel. El único disponible era la Congregación Oriental. Por consiguiente, tenía que enviar a aquel dicasterio como primicia el mejor correo que tuviera a su disposición, concretamente al padre Cabra Montés que, por medio de los mangoneos de dos afiliados, Ricci y Bruni, fue presentado al dicasterio un mes antes de la llegada del cardenal indio, que no tuvo más remedio que aceptar los hechos consumados. El padre Cabra Montés, a la espera de la llegada de su protector, actuaba con la mayor clarividencia. El acceso al cargo del nuevo prefecto cayó como agua de mayo al cabo de unos años, cuando el indio sufrió un ataque cerebral. Tras el nombramiento como prefecto de su protector, el padre Cabra Montés fue autorizado a utilizar los servicios de una secretaria y, más adelante, también de un secretario sacerdote que había de gestionar los asuntos de relaciones públicas del cardenal. Una rareza imposible de encontrar en ningún otro despacho vaticano entretanto, puesto que el padre Cabra Montés figuraba en la plantilla detrás de todos los demás empleados del dicasterio, su protector, siempre atento a sus necesidades, elaboró un plan a corto y largo plazo para abreviar el entuerto. A pesar de que solo era religioso sobre el papel, lo nombró monseñor y empezó a enviarlo en misión extraordinaria por todo el mundo. Después, el monseñor le exponía al papa los resultados de su misión durante sus almuerzos en presencia del cardenal, quien lo confirmaba todo, extasiado. Como es natural, el papa se tragaba a pies juntillas el plan que ambos habían urdido juntos. Añadiendo otros 5 o 6 funcionarios, monseñor Cabra Montés deja de ser el último de la plantilla. Entretanto, el cardenal convence a 3 empleados de que se vayan con un ventajoso plan de prejubilación.
y Monseñor Cabra Montés sigue trepando cada vez más arriba. A continuación, se eleva a otros 2 a la dignidad episcopal, otros 3 monseñores son desviados hacia otros despachos para ocupar unos puestos mejores, y Monseñor Cabra Montés se encarama todavía más. Cuando los otros 3 monseñores que quedan ya están a punto de jubilarse, el cardenal protector, pasando por encima de los demás veteranos funcionarios del despacho, cree llegado el momento de que Monseñor Cabra Montés levante el vuelo y, de simple empleado, se convierta en superior. Sin embargo, era preciso dejar vacante, con el habitual subterfugio del promoveatur ut amoveatur, el cargo de subsecretario, ocupado a la sazón por el voraz franciscano padre Marco Brogi, que ambicionaba el cargo de arzobispo secretario de aquel mismo dicasterio. En la hoja destinada al Santo Padre, presentada a través de la Secretaría de Estado, el mencionado cardenal sugería a Brogi para el cargo de nuncio en Etiopía. La Secretaría de Estado rechaza la proposición. El cardenal tiene que aguantarse y decide preparar el contraataque. Manda preparar para unos meses más adelante otra hoja, tras haber reunido los votos de algunos prelados informadores, a quienes él había dictado las respuestas. Esta vez no se equivoca. Ordena a su compañero de Brisigella, Dino Monduzzi, prefecto de la Cámara Pontificia, que le concierte media hora de audiencia pontificia, justo el tiempo necesario para que el Papa, desinformado y apartado momentáneamente de sus ocupaciones, firme el nombramiento de Brogi como nuncio, esta vez en Somalia. Y, para el puesto vacante de subsecretario, ¿adivinan ustedes a quién propone? Ni más ni menos que a Monseñor Cabra Montés, a quien el Papa ya conocía gracias a sus muchos almuerzos con él. Jesús, hay que ver cómo llueve. Decía Cabra con su acento veronés. Pero entre tanto, obligan al secretario de Monseñor Cabra Montés a hilvanar en el ordenador toda una serie de fragmentos y retales de textos jurídicos para presentarlos como tesis de licenciatura, inédita y original, entregada justo a tiempo y en secreto al complaciente centro superior que, con la máxima puntuación, lo declara doctor en falso derecho. Alguien, llegados a este punto, podría pensar que los 2 promotores de injusticia, el cardenal y el neosubsecretario, se detuvieron en aquel final de trayecto. Se equivocaría de medio a medio. La ambición, como la avaricia, es insaciable, por lo que el pobre Cabra Montés jamás estará tranquilo. En efecto, a lo largo de todo aquel período, el cardenal prefecto había conseguido que el arzobispo ucraniano secretario del despacho, a pesar de su proverbial y universalmente conocido estreñimiento mental, ya descrito anteriormente, no fuera apartado de su puesto, cosa en la cual lo ayudó el repugnante servilismo reverencial de este último para con los de arriba. Hoy es de todos conocida la finalidad de aquel comportamiento tan sectario como calculado. Aquel puesto todavía no vacante de arzobispo secretario aún se mantiene en conserva para Monseñor Cabra Montés. Oh, purísima expresión divina, que pone en el candelero sol o al predestinado por un dios silvestrino, el cual coloca después a todos los demás bajo el celemín para que allí esperen en silencio su turno, si es que algún día les llega. ¿Cómo es posible que ocurra semejante alteración si Dios no se deja engañar por la buena conducta del hipócrita ni por su pertenencia a la casta pontificia? Se trata de la zancadilla de Satanás cuando dribla a su divino adversario. Monseñor Cabra Montés, que todo lo puede resistir menos la tentación arribista y había picado el anzuelo de los muchos y peligrosos deleites que le había arrojado su protector, conocía en visión profética todas estas cosas y las meditaba en su corazón tal como un profeta medita sus visiones. Tras haber obtenido divinamente el nombramiento sin necesidad de que nadie mangoneara, es un decir, ordena desinfectar la sala de mandos para eliminar todos los gérmenes tanto patógenos como inocuos, y se encierra allí con toda una serie de teclas parlantes, a través de las cuales su secretaria, desde la estancia de al lado, les explica a todos los mosqueados monseñores del despacho los humores y las disponibilidades de su señorito, convertido en flamante subsecretario y amo absoluto del dicasterio. Tiene empeño en presentarse y ser considerado un hombre de gran perspicacia, pluridoctorado con licenciaturas regaladas. Perillán del extrarradio que presume de crédito en las altas esferas y cerca del Papa, gracias a su purpurado protector. Ahora que ya se acerca el momento de destituir al tan inútil como molesto arzobispo secretario, mediante la fórmula del Gaudeat impetratis, que le quiten lo bailado, del mandato que jamás ha ejercido, ya está listo el engaño al Papa, el cual firmará tranquilamente la natural sucesión de Monseñor Cabra Montés al cargo de arzobispo secretario, colocándolo de esta manera en la recta final del cardenalato. Todo por pura casualidad. ¿Y aquí se acabó todo? Los caminos del Señor están muy delimitados en el interior de la curia romana.
El más experto vaticanólogo del momento, ha definido este caso más singular que extraño, fuga en do mayor, maestoso con brío. El satisfecho protagonista, agradecido al gran arquitecto del universo masónico, le repite: me levantas en alto y me haces cabalgar sobre el viento. Ciertamente, Dios puede permitir incluso todas estas tropelías, tal como permitió en otros tiempos que unos cardenales indignos mangonearan para ser elegidos al solio pontificio de la Iglesia. Aunque los de ahora, en comparación con aquellos, sean mucho más mezquinos. El cardenal Joseph Slipig, arrancado por el Papa Juan XXIII de la cárcel donde cumplía cadena perpetua después de 18 años, hacia el final de sus días les confesaba a unos amigos: siempre llevaré grabada en mi mente la odisea vivida en los campos de exterminio soviéticos y mi condena a muerte. Pero en Roma, dentro de las murallas del Vaticano, he vivido momentos peores. 13 Hacia el pináculo de San Pedro, unos lugares más y otros menos, pero generalmente un dicasterio, según quien esté a su frente, se puede transformar en un ambiente minado de reptante clandestinidad, inefables humillaciones, tácito terror y sutiles extorsiones, en cuyo interior vagan como fantasmas inalcanzables y escurridizos los protegidos recomendados. Los demás funcionarios, aislados y amorfos dentro del contexto, no pueden hacer nada individualmente y comprueban colectivamente que no hay nada que hacer. La arbitrariedad, a pesar de estar suspendida sobre las arenas movedizas de la ilegalidad y la prevaricación, convierte en ley cualquier extravagancia del jefe y todos están obligados a cumplirla al pie de la letra. A pesar de tener los papeles en regla, si el príncipe quiere hacerlo callar para que no pase al primer puesto, el desventurado sufrirá esta injuria. El eco de los gritos de los decapitados no vuelve atrás para turbar los castos oídos de los cínicos y astutos causantes de su desgracia. Algunos hasta pueden comerciar con sus creencias religiosas a cambio de la carrera o el ascenso, por ejemplo, los afiliados a la masonería. Los trepas y sus protectores actúan en concierto y saben cómo equilibrar la carga entre el debe y el haber. Como se ve, en el sotobosque de la variopinta clase de los prelados, el eclesiástico es un mundo sinuoso en el que siempre hay alguien que hace trampa en perjuicio ajeno. Y el que no se adapta a este proceder es empujado al anonimato, a diferencia de los peces gordos en ascenso, que se sonríen unos a otros, listos para ponerle la zancadilla a alguien con perversa afectación, flotando a flor de agua como el maloliente estiércol. Lucrecia Borgia vivía en Roma en el edificio de al lado de Santa María in Portico, a donde acudía la flor innata de la nobleza de la época para ser presentada al padre de esta, el Papa Alejandro VI. Un cronista de la época escribía: casi todos los que quieren conseguir algún favor del Papa, pasan por aquella puerta. Hoy en día el método para entrar sigue siendo exactamente el mismo, solo que ahora el personaje se ha vuelto de color morado silvestrino y goza del beneficio de la extraterritorialidad. Mientras se pasean los impíos, los insolentes son los que más destacan entre los hombres con la conciencia tranquila, sigue su camino en la certeza de que jamás será perseguido por ningún tribunal humano, hecho solo para los súbditos pero no para el superior, que siempre tiene razón, sobre todo cuando está equivocado, tal como decía muy convencido Monseñor Domenico Tardini antes de ser nombrado secretario de Estado. Cuando hablan estos prelados, tanto dentro como fuera de la curia, parece que se identifican con la pureza inmaculada de la Iglesia. Exmaculati ipsi immaculati, entre todos los manchados, solo ellos están limpios. Débil maniquí sobre un sólido pedestal, el silvestrino considera los insultos a su purpúrea necedad directamente proferidos contra la sede apostólica, de la que se cree un elemento esencial. Ciclotímico en estado de duermevela, aquejado de una labilidad psíquica congénita, el silvestrino siempre tiene una palabra de desprecio para quienes no se postran a sus pies. Consciente de carecer de las cualidades indispensables para dirigir aunque solo sea a la buena de Dios los asuntos del despacho e igualmente inepto para la función que él se atribuye, se las arregla como puede en el dicasterio, entre coartadas y amnesias, y se mantiene en perenne movimiento sobre la cinta transportadora, rodeado por su corte de servidores. Este émulo del Padre Eterno, con un cerebro que no tiene ni derecho ni revés, mazarino al cardenal Chigi, y sin la preparación jurídica necesaria, dirige desde hace años un dicasterio tan complicado que el Papa Juan calificaba de avispero sin reina. El que hace sus veces, Monseñor Cabra Montés, dicta leyes, pactos y condiciones que se tienen que respetar y premiar. Un autor de artículos de opinión, muy cortés y respetuoso con los desideratums de aquel purpurado, lo disculpaba de la siguiente manera: pobre hombre, estaba un poco decaído y había que darle un buen espaldarazo para que pudiera cumplir sus duras obligaciones intelectuales.
Si el heroísmo burocrático lo hubiera exigido, hubiéramos podido pasar por alto la vida privada del personaje, pero nos ronda por la cabeza la duda sobre cómo poderlo proteger del severo juicio de la historia. Servirse de la iglesia para hacerse servir mejor. Ujieres, choferes, subalternos, empleados de la tienda de ultramarinos y los almacenes, animosos jóvenes que prestan servicios extraordinarios noche y día, todos tienen que servir de escolta al superior silvestrino para acompañarlo en contra del reglamento con sus familiares y fámulos a los confines del mundo, amén de Abrisiguella. Los gastos de las dietas correrán a cargo del despacho. Vive muy tranquilo con su conciencia domesticada. Ningún inspector prudente examinará las cuentas de las correspondientes administraciones opacadas. Mientras el humilde sirve, el soberbio se hace servir en contra de las enseñanzas del Evangelio. Un poder, como se ve, que ni siquiera está excesivamente disimulado y en el que se utilizan todos los espacios y las grietas, a través de las cuales penetran la negligencia, la insipiencia, la complicidad o todos estos defectos juntos. Parece como si los dones del buen Dios, siempre preciosos, fueran más escasos cuando se otorgan a este gran purpurado para todo. Los primeros de la clase. En la Iglesia de Dios, la expresión hacer carrera debería quedar eliminada del vocabulario. El que entra a formar parte de la vida eclesiástica con el propósito, soterrado o confesado, de conseguir abrirse camino en su carrera, jamás debería ser ordenado sacerdote y, en caso de que ya lo haya sido, debería permanecer firmemente anclado en el lugar en el que se encuentra, cuando no enviado a una remota iglesita rural. A Dios no le sirven de nada los soberbios y los presuntuosos, los vomita con arcadas de asco. Estaría en contradicción con sus propios designios si los quisiera poner al frente de su iglesia. La carrera está íncita en la altiva voluntad del aspirante, el cual, con tal de medrar, sería capaz de poner obstáculos a la mismísima voluntad de Dios, cuyos verdaderos candidatos son los humildes y los últimos. ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Pretendo agradar a los hombres? Si agradara a los hombres, ya no sería servidor de Cristo a más de un prelado de este 20% de escaladores hacia el pináculo de San Pedro. Le falta la glándula de la resignación que no le permite aceptar el lugar al que ha llegado porque considera que cualquier meta no es suficientemente digna o adecuada a las eminentes cualidades de su persona. Convierte el Evangelio en un motor auxiliar para sus aspiraciones humanas. Presunción, adulación activa y pasiva, arribismo, jerarquismo, ambición, falta de disciplina interior, cultura meramente superficial, reconocimiento de sus valores, todo eso son virtudes para el arribista y él tiene especial empeño en hacerlo saber. Con sus gestos de fingida religiosidad, apunta directamente a la meta que pretende alcanzar y todo lo condiciona a ella, como el folleto de una empresa de pompas fúnebres en el que las coronas se reservan a los caídos. Hoy no es la ascética la culpable de la pobreza de frutos que las distintas viñas del Señor ya no han producido, sino la ascesis. Una hipócrita afectación curial cuyos tentáculos aprisionan el ambiente. Solo las inteligencias privilegiadas consiguen superar la espesa capa de hechizo colectivo, más allá de la cual se encuentra el anacoreta, solo con su desierto. Y es precisamente de un padre del desierto de donde les llega el latigazo a los miembros de la curia. Nuestra boca apesta a adulaciones. Nos sabemos de memoria casi todas las escrituras. Mascullamos los cánticos del Salterio. Y, sin embargo, carecemos de lo que Dios busca. Caridad y humildad. La experiencia nos enseña que, no se sabe por qué razón, los soberbios que, según el Evangelio, deberían ocupar el último lugar, siempre están en la pole position, interpretando el papel de primeros de la clase, y lo hacen de maravilla. Siempre son ellos, los emprendedores, los que se apropian de los puestos clave, aunque muchas veces no sean los mejores sino todo lo contrario. Y todos saben que nada hay más peligroso que las grandes misiones, fermentadas por pequeños cerebros adulterados. ¿Qué discutíais por el camino? Si Jesús le hiciera esta pregunta a la curia romana de hoy en día, muchos prelados se avergonzarían de contestarle, a él, que escruta los corazones y las mentes. Por el camino siguen comentando cuál de ellos ha de ser el más grande. Procedentes de humilde origen social, sueñan con ascensos de prestigio en los dicasterios más importantes para ocupar puestos de poder. Si alguno de vosotros quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. La Madre Teresa de Calcuta tuvo en su muerte un entierro regio porque supo vivir como la última entre los últimos, pobre entre los más pobres, sierva de los repudiados por nuestra sociedad del bienestar. Los jefes de la Iglesia no tienen que aspirar a puestos de mando como no sea para servir a los hombres en la fidelidad del Evangelio de los humildes.
Siendo todos pobres en el espíritu en la misma medida, no es la pobreza lo que infunde temor, sino el desequilibrio entre la pobreza y la riqueza que impera en el vértice de la Iglesia Vaticana. El arribista es el que empieza bien un camino equivocado, con tal de llegar a la meta elegida. No soporta retrasos en su avance por encima de los demás. A toda costa y pisoteando los derechos de los honrados trabajadores, solo él tiene que subir al altar, donde se consumará el sacrificio en su honor, para escarnio de los soldados desconocidos. Estos trepas que aspiran al poder, en cuanto los enterados, sus protectores, los colocan en la vía de tren adecuada, saben cómo proseguir la carrera hábilmente gracias al empujón, la tracción o la simple inercia. Es bien sabido que el cadáver se adapta al ataúd por el camino. Tal como dijo Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Protectores y protegidos tienen empeño en convencer a los que se han quedado atrás de que eso lo ha querido y lo ha hecho el Espíritu Santo. Pero hoy en día ya no quedan muchos ingenuos. Santa paciencia, decía H. Lofting, los hombres, si alguna vez aprenden a volar como un gorrioncillo cualquiera, no terminarán nunca de vanagloriarse atribuyendo a los demás todo y lo contrario de todo el mal posible, consiguen atribuirse a sí mismos solo el bien y se convencen de que pueden alardear de ello. Y, encima, siempre encuentran a alguien que cree a pies juntillas todas sus bravuconerías. Jesús nos puso en guardia a todos para que no fuéramos como los escribas y los fariseos. Todas sus obras las hacen para ser admirados por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan los flecos. Gustan de ocupar los lugares de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y de los saludos en las plazas y de que los hombres los llamen rabí, término este último equivalente a los títulos honoríficos de monseñor, excelencia, eminencia y cosas por el estilo. Entran ganas de preguntarse. Señor, tus llamamientos de entonces, ¿tienen todavía el mismo valor en nuestra época para toda esta clase de excepción del Vaticano? Estos arribistas parecen todos salidos de una misma cadena de montaje. El mismo porte, el mismo afán de dominio, la misma forma de abordaje, las mismas desmesuradas adulaciones. Siempre ansiosos de subir antes que los demás como otros tantos globitos de colores sujetos con un cordel. El oportunismo es un fenómeno de sedimentación medieval. En el Vaticano se nace con esta lacra. El cromosoma de más que posee el arribista lo empuja siempre hacia adelante sin detenerse jamás. De sacerdote a obispo, de obispo a arzobispo, de arzobispo a cardenal y a papa, como no le dé el capricho de crear el título de archipapa. He aquí el recorrido de un trepa auténticamente afortunado. Ya en el seminario se esfuerza por encaramarse, ganándose la benevolencia y el aprecio de su superior por indicación de su obispo, que lo considera idóneo para convertirse en prefecto del dormitorio común. De sacerdote servicial y disponible pasa a convertirse en secretario y chofer del obispo, y no transcurre mucho tiempo sin que se le premie con otro nombramiento de prestigio, a pesar de las veladas protestas de otros de más edad y más merecedores de él. El apetito viene comiendo, y el ascenso nunca se detiene a medio camino. Los hermanos de la diócesis no soportan sus idas y venidas alrededor del obispo y plantean a este un ultimátum. O lo aleja a él o nos vamos nosotros. ¿Qué hacer en este caso? Él no aceptaría jamás un retroceso total. Pues entonces no hay más remedio que señalarlo como un buen candidato al episcopado, por lo menos como joven auxiliar, así para empezar. Y, si se le exigen ciertas dotes pastorales, se le proporcionan, tanto si son verdaderas como si son falsas. El dado está echado. Se hace correr la voz de que, por sus grandes merecimientos, se ha convertido en el obispo auxiliar más joven del mundo sin que él lo supiera, cual si fuera un sietemesino de parto prematuro. Tened por seguro que no se quedará ahí, dice alguien que lo conoce muy bien. Poco después es trasladado a una diócesis, pero lo hace todo tan bien que la diócesis se le queda estrecha. Necesita una archidiócesis que, vete tú a saber por qué, consigue de inmediato. Si entre tanto queda libre otra más interesante, hace saber que él lo haría mejor que ningún otro prelado en aquella vacante. Y se produce el traslado. Pero, cuando aún no le ha dado tiempo de ordenar sus cartas en la nueva sede, resulta que en Roma está a punto de producirse un cambio de guardia en el vértice de una organización católica para la juventud de carácter nacional. ¿A quién tendría que corresponderle, sino a él? Casualmente, los de la Conferencia Episcopal Italiana, por sabe Dios qué mangoneos, se fijan precisamente en él. Cuando los ingenuos aún estaban descifrando la conveniencia de nombrarlo para aquel cargo, 2 añitos después y sin que él mueva un dedo, faltaría más, ya está predestinado para una sede cardenalicia. Albricias. Para exhibirse y ponerse en primera fila, Roma es siempre mejor que cualquier diócesis periférica. Alrededor del sello del sobre se lee:
Todo por voluntad de Dios, que ha premiado la profunda humildad del cardenal ascensorista tan arrogante como un mafioso. ¿Qué acontecimientos históricos tan proféticos se producen en la Iglesia? Pero ya se oye hablar de un nuevo destino para él en la capital. Roma, no seas tonta esta vez. Échame una mano para que diga que sí, no hay nadie que no vea que semejantes ascensos llevan el sello de haber sido hechos a la medida por unos designios humanos completamente ajenos a la voluntad de Dios, debido a aquel feliz cromosoma de más que funciona a la perfección y hace que la sistemática oposición a las bienaventuranzas evangélicas resulte algo completamente normal. Ojalá y el cielo quisiera que todo lo dicho más arriba no fuera más que el fruto de la calenturienta imaginación de una pluma empapada de fantasía, y no ya una norma que se cumple sistemáticamente y a la vista de todo el mundo. En los años 70, varios sacerdotes hicieron una travesía por el Danubio. 4 de ellos eran de Brescia y no habían cumplido aún los 40 años. La travesía cruzaba nada menos que 3 territorios nacionales y estaba resultando muy larga y monótona. Querían admirar el paisaje y los numerosos centros urbanos asomados a ambas orillas. Almuerzo en el restaurante del barco y siesta en el embarcadero. Un sacerdote de Brescia de juvenil aspecto se acerca a un auxiliar que procedía de Roma y, hablando de esto y de lo otro, le dice que es compañero de curso de un coetáneo suyo, lo vamos a llamar el padre Regale, que abandonó repentinamente la diócesis tras una discusión con su obispo, quien, en unas oposiciones para el puesto de párroco de la catedral, había preferido a otro en lugar de nombrarlo a él. El padre Regale arribó como por arte de magia a la Secretaría de Estado al servicio del Papa de Brescia, que se mostró muy generoso con él en su carrera. Según el sacerdote turista, al padre Regale le sobraba tanta presunción como le faltaba inteligencia y en muy poco tiempo había conseguido pegarse a las costillas de unos altos prelados del despacho, por cuyo motivo todo el mundo vaticinaba que muy pronto alcanzaría otras metas mucho más altas. El hermano sacerdote terminaba diciendo, si estas son las personas que elige el Vaticano para gobernar la Iglesia, hay como para decepcionarse, la verdad de secretario particular del superior, el padre Regale pasó a la sala de mandos en sustitución del asesor, que por aquel entonces había tenido que someterse a unas graves intervenciones quirúrgicas en los ojos para poder conservar la poca vista que le quedaba. Los roces se produjeron cuando el convaleciente regresó al despacho. El padre Regale hizo valer sus influencias y el otro fue enviado al departamento de relaciones con el personal de las nunciaturas, a pesar de que no dominaba sus engranajes. En el admirable comercio de repartos interpresentes, entre los presentes de aquel nivel, el ascendido criado de Brescia no tardó en convertirse en zaguero en aquellas logias. Pero la partida aún estaba en el aire. Al padre Regale le ofrecieron la sede de Génova, tal corno ya se ha dicho en otro lugar, pero él prefirió servir al Papa más de cerca, siempre dispuesto a levantar vuelos pindáricos en el estadio curial. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararos un lugar, adecuado para cada uno de vosotros en la curia. Señor Jesús, permíteme que te pregunte, ¿no será que te equivocas, preparando tantos? ¿O acaso esta cantidad tan enorme se tiene que atribuir a la fértil imaginación del personal de la curia, que acomoda las poltronas a los traseros? Nadie se enterará de lo ocurrido. 3 prelados de la curia tenían por costumbre invitarse alternativamente a almorzar. Después de la comida, el de más edad gustaba de dar un relajante paseo por los alrededores de Roma en compañía de los otros 2. Ya sabemos lo que ocurre. Entre 2 se produce un intercambio de confidencias y entre 3 se hacen comentarios. A principios de los años 70, un día después de comer el anciano monseñor señaló incluso el destino, hacia Santa María di Galería, en medio de un tórrido calor canicular que a él le encantaba. Más de una hora de paseo arriba y abajo por la entonces polvorienta calle para digerir el opíparo almuerzo, lejos de miradas y oídos indiscretos. El anciano prelado pertenecía a la Secretaría de Estado, donde ocupaba un cargo importante. Era un auténtico archivo ambulante, inteligente y perspicaz, alegre y ocurrente. Siempre tenía a punto una broma, una palabra ingeniosa, un chiste lapidario, una cuchufleta para levantar los ánimos, una frase acertada, un epíteto mordaz, fruto todo ello de su ingenio y perspicacia. Conseguía seguir el hilo de su conversación en la que abundaban los cambios silogísticos de tema como una música de inteligencia pura, siempre hábil en captar el punto central del discurso. Estaban hablando de los que, por el hecho de conocer muy bien las virtudes y las debilidades de Pablo VI, lograban chantajearlo constantemente con el fantasma de la revelación de cualquiera sabía qué escándalos en los medios de difusión. El buen vino del almuerzo había alegrado el corazón de aquel experto prelado tanto como el del rey Asuero.
Vestido con una sotana plisada que permitía adivinar la corpulencia que había debajo, se detuvo flanqueado por los otros dos, sonrió maliciosamente con su perfecta y afilada dentadura y se acercó un dedo a los labios para arrancarles la promesa de una discreción absoluta. No es una fábula lo que estoy a punto de deciros, sino una historia auténtica. Pero de esas que no se pueden contar por ahí. Porque allí, señaló el muro cubierto de mosaico de la Radio Vaticana, la moral no es más que uno de los métodos para obtener el apoyo necesario para los propios fines, que no todos pueden descifrar. Sabréis sin duda por qué razón el Papa Pacelli envió a su más directo colaborador Monseñor Montini como prosecretario del arzobispo de Milán. Por la cara que pusieron sus interlocutores, dedujo que los datos que estos conocían eran incompletos, o quizá distintos. Y se sinceró con ellos con tacto de maestro. A la muerte del cardenal Luigi Maglione, Pío XII prefirió no estar condicionado por otro cardenal secretario de Estado. Dejó que Monseñor Giovanni Battista Montini ocupara el cargo de sustituto y más tarde de prosecretario de Estado. Pero el Papa, profundo conocedor del corrupto ambiente curial, se había buscado un agente secreto seglar, capaz de proporcionarle informaciones reservadas que los nuncios no estaban en condiciones de facilitarle, sobre todo acerca de los asuntos de carácter político de los países del otro lado del telón de acero. El agente se llamaba Arnold, un coronel que informaba al Papa casi con carácter mensual. Hacia mediados de agosto del año 1954, el agente secreto entregó en mano a Pío XII un sobresellado del arzobispo luterano de Uppsala. Inge Torgny-Brilliot, admirador del pontífice y colaborador en las tareas de ayuda a los católicos de los países comunistas. Al confiársela al coronel, el arzobispo tuvo mucho empeño en rogarle que no la hiciera pasar a través de ningún servicio vaticano, sino que la entregara directamente en mano al Papa. El escrito contenía unas pruebas sobre ciertas relaciones que una alta autoridad del Vaticano mantenía con los gobiernos soviéticos. En efecto, la vez anterior el Papa Pacelli, informado de aquellos hechos, los había considerado imposibles sin su consentimiento. La actuación del prosecretario a espaldas del Papa era de una gravedad extrema. En clara oposición con las directrices de Pío XII que aborrecía el comunismo, Montini había entablado relaciones secretas con los perseguidores de la Iglesia Católica en la URSS. Una cuidadosa investigación reveló que el jesuita padre Tondi, perteneciente al círculo montiniano, había hecho llegar a los soviéticos la lista de los obispos clandestinos y de los sacerdotes que allí habían sido enviados u ordenados en la clandestinidad, los cuales, traicionados por la delación, habían sido detenidos y habían muerto o los habían matado en los campos de exterminio. A ello se añadía el grave hecho de haber ocultado al Papa el cisma de los obispos católicos que se estaba produciendo en la China comunista. En presencia de Arnauld, el pontífice leyó la carta y, con el rostro demudado, guardó silencio. El 30 de agosto moría santamente el arzobispo de Milán, cardenal Hildebrando Schuster. A finales de septiembre, Pío XII mandó llamar al prosecretario de Estado Montini y le comunicó su intención de enviarlo como arzobispo a Milán. Se trataba sin duda de una diminutio capitis, una disminución de rango, desde jefe de la Secretaría de Estado a arzobispo periférico, aunque se tratara de la mayor archidiócesis de Italia. Montini replicó dócilmente: Padre Santo, yo esperaba terminar mi humilde tarea al servicio de vuestra santidad en la curia. El Papa Pacelli, sin añadir nada más, se irguió en toda su longilínea persona y, con severo y autoritario tono, le dijo: Excelencia, reciba la primera bendición apostólica como arzobispo de Milán. Le agradezco los servicios prestados. Montini la recibió de rodillas. El 1 de noviembre de aquel año, Monseñor Montini tomó posesión de la sede de Milán, donde durante 4 años, mientras vivió Pacelli, no fue nombrado cardenal. De esta manera pretendía el Papa excluirlo de una posible candidatura al solio pontificio. Durante el resto de su vida, Pío XII se resignó a gobernar personalmente la marcha de los asuntos exteriores vaticanos. En su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Lombarda, el arzobispo Montini mantenía relaciones con todos los obispos de la región, entre ellos el de Novara, Monseñor Vincenzo Giglia Gremigli, conocedor de los hechos descritos y muy apreciado y consultado por Pío XII. Mientras que él en Milán solo contaba con un obispo auxiliar desde el año 1955, el segundo no lo consiguió hasta 1961, Monseñor Gilla, gracias a su amistad con el Papa, había conseguido para Novara y de un solo plumazo 2 auxiliares, uno de 62 años y otro muy joven, de 44 años, ambos consagrados en 1958.
hechos que Montini conservaba en la memoria y terminaban en escaramuzas más o menos solapadas. Cuando el arzobispo de Milán decidió disolver y trasladar a otro lugar Segundo Popolo d'Italia, un periódico de orientación católica muy consolidado en Lombardía, Monseñor Giria Gremigni protestó por el hecho de que semejante decisión se hubiera tomado sin consultar con el episcopado lombardo. La respuesta del arzobispo Montini, entregada en mano al obispo de Novara a última hora de la noche, fue de tal violencia que, mientras la leía, Monseñor Gremigni, que padecía del corazón, se desplomó sobre su escritorio y murió en el acto. Eran aproximadamente las 11 de la noche del 7 de enero de 1963. Enterado de la noticia, Montini, a quien en el ínterin el Papa Roncalli había nombrado cardenal, a la 1 de aquella misma noche se presenta en el obispado de Novara y manda llamar al joven auxiliar Ugo Poletti, de cuyos labios escucha los posibles motivos del infarto. A lo mejor, dice Poletti, el contenido de su carta, todavía en el escritorio del estudio y a la que ya se habían aplicado los correspondientes sellos. El cardenal Montini presionó para que le devolvieran su escrito con el fin de evitar que éste cayera en manos de la prensa y diera lugar a posibles conclusiones. Eminencia, hace una hora el funcionario ha aplicado los sellos. Ya es de noche, no se le puede molestar a esta hora. Contesta Monseñor Poletti. El cardenal le replica. Mañana ya será tarde. He venido aquí para eso. Nadie se enterará de lo ocurrido. Se comentó que la historia de los sellos era una ocurrencia del obispo auxiliar. Pero lo cierto es que, mientras el cardenal esperaba nerviosamente, Monseñor Poletti se retiró y, al cabo de unas 2 horas, regresó con la carta autógrafa y se la entregó a Montini al tiempo que se deshacía en disculpas por el evidente retraso mientras ambos se prometían mutuamente mantener la más rigurosa reserva sobre los hechos, que nadie debería conocer jamás. Todos sabían que Juan XXIII estaba gravemente enfermo. Murió el 3 de junio de aquel año. El arzobispo de Milán era uno de los candidatos en la boca y en la pluma de los mejores vaticanistas. Y, en efecto, fue elegido el 21 de junio de aquel mismo mes con el nombre de Pablo VI por regla general, este correspondía a los favores recibidos, pero, en el caso de Monseñor Poletti, el Papa ya no parecía acordarse del fraude de Novara. Puesto que la memoria, cuando funciona en tiempo presente, es como un espejo retrovisor que proyecta el pasado hacia el futuro, la prensa empezó a publicar algunos comentarios sobre la existencia de una carta de Montini a Gremigni como posible causa del fallecimiento de este último. Poletti fue inmediatamente nombrado arzobispo de Spoleto. Pero aquel puesto no era del gusto de Monseñor Poletti. Este comunicó al Papa su deseo de servirlo en Roma e incluso la manera en que le agradaría muerto el Papa Roncalli. En junio de 1963 los conclavistas de la corriente encabezada por el cardenal Giacomo Lercaro de Bolonia se dieron cita en la villa de Grottaferrata, propiedad del masón Umberto Ortolani, para establecer las posturas que deberían adoptar y el candidato al que deberían apoyar, es decir, Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán, ya debidamente informado. Inmediatamente después de su ascenso al solio pontificio, Pablo VI se encargó de recompensar la hospitalidad del masón Ortolani, nombrándolo gentilhombre de su santidad. Hacerlo. 2 años después Monseñor Poletti pasó al vicariato de Roma como segundo vicerregente junto con su excelencia Ettore Curial, poniéndoles la zancadilla a los auxiliares Luigi Poggi, Giovanni Canestri, Oscar Zanera y Priamo Tribalcini. Cuando el cardenal vicario Angelo de Giacqua muere repentinamente en Lourdes el 27 de agosto de 1972, otras noticias de prensa vuelven a recordar la existencia de aquella carta montiniana a Giria Gremigni. Como una ráfaga de viento se produjo el ascenso de Poletti a provicario del Papa Pablo VI en Roma. Al llegar a este punto, el anciano prelado hizo una pausa y añadió: "Y ahora es nuestro cardenal vicario por la gracia de Dios y de la Santa Madre Iglesia". Los 2 monseñores lo estaban escuchando con incredulidad. Uno de ellos comentó: "Oh, el poder de una fotocopia. Suena a intriga de una corte papal del Renacimiento". Esto quiere decir que Pablo VI es fuerte con los débiles y débil con los poderosos, añadió el prelado. Bajo Pío XI, semejante prelado hubiera sido suspendido por lo menos de sus tareas pastorales y enviado a algún monasterio para que se le bajaran los humos, tal como hizo con el cardenal Villot, al que privó de la púrpura. En cambio, empujado por el viento del chantaje, Monseñor Poletti siguió ayudando al Papa durante largos años como cardenal vicario de Roma hasta su forzado retiro canónico una vez alcanzada la edad de la jubilación. Monseñor consultó sorprendido su reloj de pulsera. Las 16:30, se le estaba haciendo tarde para un trabajo que tenía que presentar al Papa al día siguiente. Pidió a sus amigos que lo acompañaran directamente al patio de San Dámaso.
Ráfagas de viento. El prefecto de la casa pontificia era un natural de Piacenza que se había hecho viejo en aquel servicio. Lo había colocado su tío el arzobispo cardenal de Bolonia, que no había conseguido que le dieran una licenciatura en ninguna universidad pontificia. Con gran pesar decía su tío de él. Es muy hábil y astuto mi sobrino. Lástima que no haya querido estudiar, de lo contrario, con el cargo que ocupa, hubiera podido llegar tranquilamente a cardenal. Se equivocaba de medio a medio el tío purpurado, pues el sobrino, sin estrujarse demasiado los sesos, consiguió ser nombrado cardenal. Ante sus fieles prelados de Piacenza, se jactaba de la manera en que había cazado la púrpura al vuelo. Tras haberse pasado 40 años al servicio de distintos papas, el prelado de Piacenza pasó de simple subalterno a maestro de ceremonias. Alardeaba de ser noble, pero, en realidad, de noble solo tenía las excesivas flatulencias, cuyo fragor resonaba bajo las bóvedas de las célebres logias rafaelescas, en cuyas pinturas aún perduran los daños causados por sus reactivos fitofísicos. A lo largo de su aprendizaje, el de Piacenza había preparado un montón de consistorios y había enviado montones de billetes a los prelados a los que los distintos papas nombraban cardenales. Eran decenas y decenas de nombres en 40 años. Entre los billetes cardenalicios que tenía que preparar para el inminente consistorio, no figuraba su nombre, pues, en realidad, estaban a punto de darlo definitivamente de baja de su puesto y ceder el cargo a un sucesor. Decidió jugarse el todo por el todo con la única carta que le quedaba. Se presentó sin previo aviso en el estudio del Papa y, con semblante desencajado y voz alterada, le dijo: Santidad, he decidido irme mañana a mi pueblo, donde permaneceré durante algún tiempo en nuestra casa solariega, puesto que aquí no se reconocen los méritos de alguien que ha entregado su vida al servicio de la Iglesia. Pablo VI lo miró fijamente con sus penetrantes y fríos ojos, sorprendido ante aquella afrenta tan irrespetuosa como inesperada. Tras un instante de larguísimo silencio, el Papa replicó al prelado arzobispo: ¿Así se habla al sumo pontífice? Respuesta inmediata del prelado: ¿Y así trata vuestra santidad a un fiel colaborador que ha prestado un servicio ininterrumpido a 5 papas? Ahora no me queda más que irme a Conegliano para ordenar todas las cartas secretas de mi ministerio, que guardo celosamente en la caja fuerte. Con ello aludía a todos los secretos que hubiera podido divulgar.